Bien, ahora sí, parece que estamos en línea. Bueno, vamos terminando justamente el módulo que tenía que ver con neuropsicología y con las cuestiones del amor o el enamoramiento y prácticamente vimos una especie de recetario como para ver qué se puede hacer con ello. Pero bueno, capítulo nuevo. Seguimos en el diplomado sobre pensamiento crítico. En este caso estamos trabajando pensamiento decolonial y hoy, pues bueno, saludo al maestro José González. ¿Cómo estás, José Jesús? Muy bien, muy bien. Por acá ya más que preparados para darle nuevamente a esto del pensamiento de colonial que nos va a presentar la maestra Carla Valdespino. Bueno, y entonces aquí aprovechamos para saludar a la maestra Carla Valdespino. ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, también ya preparados para ver, preparada para darle otro, otro paso a esto del pensamiento de colonial. Bueno, el tema de hoy me parece que es sistema mundo. Va a ser Sí, muy interesante, así que quédense por acá. Recuerden que a nosotros lo que nos ayuda es que el Ateneo tome movimiento y entonces vuelo. Así que por favor, ayúdanos a compartir, dale un like, reacciona, comenta. Esto es muy importante porque la verdad es que, como ayer lo platicaba el doctor Carlos Garduño Comparán, de repente sentimos que estamos en una especie de soliloquio como si hablábamos nosotros solos y lo que sirve mucho es la interacción del otro lado, ¿no? Entonces, trataremos de llevar aquí unas pausas para que los del otro lado puedan comentar y expresen sus opiniones, sus comentarios, sus dudas o sus preguntas y aquí les seguimos. Entonces, la dinámica es, empezamos con nuestra cortinilla de 3 minutos y después proseguimos con nuestra clase. Así que, maestra Carla Valdespino, una vez más, gracias. Maestro José Jesús, pues también muchas gracias. En un momento, entonces, estamos con ustedes. Denle compartir. Venga.
Pues ya estamos aquí de regreso después de la cortinilla. Bueno, ahí está mi gato. Pues no sé, Jesús, si quieres decir algo o algo. Aunque tienes tu micro apagado, Jesús. Jesús, tienes tu micro apagado. Pero Ok. vamos a hacer una especie de cambio en lo que el Ajá. maestro Jesús activa su micrófono, creo que ya. Sí, Ya, parece que ya. Ahora sí, maestro Jesús, ¿ya lo escuchamos? muy bien. Pues comenzamos. Vale. Pues bienvenidos todos nuevamente a esta tercera sesión dirigida por la maestra Carla Valdespino Vargas, quien nos está acompañando el día de hoy con un tema bastante interesante, el cual es sistema y mundo. Recuerden que todo esto forma parte de las charlas que estará impartiendo a lo largo de otras tantas sesiones que giran en torno al decolonialismo, al cual cada vez nos vamos acercando más. Entonces, sin más, pues le damos la palabra a la maestra Carla Valdespino para que nos empiece a explicar de qué va todo este tema del sistema, el mundo, en qué consiste, cuáles son los conceptos principales. Maestra. Ok, gracias, Jesús. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco del sistema mundo. Entonces, no sé, Gerardo, si podemos ver la presentación. Muchas gracias. Pues sí, entonces, como nos decía Jesús, pues estamos ya en la sesión número 3 de este módulo de pensamiento decolonial, em, en el cual hablaremos sobre el sistema mundo, pero pues yo creo que también es importante retomar un poco lo que prácticamente la conclusión de la sesión pasada, donde hablábamos un poco de cuál era el pensamiento o cuál era la posición más que el pensamiento, cuál era la posición que tenían o que tuvieron los indígenas al momento en el que llegaron los españoles en cuanto a abrazar, si podemos decir, la religión, ¿no? Entonces, incluso nos quedamos un poco con la pregunta de Argelia, que nos decía que si esto podría ser el encuentro de dos mundos, ¿no? Y también concluíamos con una pregunta que si en realidad fue una conquista del imaginario o fue una reestructuración del imaginario, ¿no? Entonces, hablábamos un poco sobre cómo el pensamiento indígena sufrió una confrontación de lo propio, ¿no? De su propio pensamiento, de lo que les ha dado raíz a su existencia, y pues hubo un replanteamiento y hubo una reestructuración, pues para poder continuar, ¿no? Entonces hablábamos si podría haber procesos de hibridación o si podríamos hablar un poco de esta cuestión ya del mestizaje, ¿no? Entonces, por ahí iba la sesión pasada, que pues también los invito a que la escuchen, hagan preguntas y pues bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. Y bueno, el mapa que estamos viendo es el mapa de Martellus, de Henricus Martellus, del siglo XV. Es un mapa donde solo se plantea el mundo con esta noción que se tenía de que Dios había creado una gran isla y de hecho se le conocía como la isla de la Tierra. Obviamente en este momento todavía no se descubría América, ¿no? Entonces estamos en el siglo XV, a mediados del siglo XV, cuando Henricus Martellus, este cartógrafo, cosmógrafo alemán, propuso este mapa. Y bueno, dicho sea de paso, este mapa fue, digamos, como la inspiración de Colón para poder llegar al otro extremo de la Tierra, ¿no? Que eso era francamente lo que quería Colón, ¿no? Buscar una ruta que conectara Europa con la India desde Occidente, ¿no? Para poder ampliar las redes comerciales de Europa, ¿no? Y bueno, principalmente de España. Para este momento, antes de 1492, pues vamos a ver que hay una división tripartita del mundo. Esta división tripartita del mundo pues está centrada principalmente en una cosmología cristiana
que divide al mundo en Asia, en África y en Europa, y Europa como la única y verdadera que tiene una significación, ¿no? Eso sería justamente en el punto en el cual estamos, ¿no? Y mapa como perdón, y Europa como este paradigma, ¿no? Y lo interesante es que no hemos roto este paradigma, ¿no? Pensar que Europa es el único ejemplo a seguir, ¿no? Pero bueno, dejen quitar a mi alumna atenta, ya, perdón. Bueno, entonces continuemos con esta explicación de cómo es que llegamos o cómo es que se llegó a la consolidación del sistema mundo y qué entendemos por sistema mundo. Entonces, bueno, pues ya llegamos a 1492, que es una fecha súper importante, es una fecha que no debemos olvidar, porque es una fecha en la cual se reconstruyó el mundo y hubo un cambio de visión del mundo, ¿no? Y pues vamos a ver cómo estaba España, que antes de 1492, cuál era la posición de España en Europa. Y nos vamos a encontrar que para 1469 está la unión de los reinos de Castilla y Aragón a través del matrimonio de Isabel y de Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y que pasan a la historia conocidos como los Reyes Católicos. Y bueno, no es gratis hablar de los Reyes Católicos, porque esta unión de Castilla y Aragón lo que va a desencadenar es un proceso de expansión territorial, expansión imperial, pero no es otra cosa más que un proceso de cristianización, de expansión del cristianismo. Para 1478, la Santa Inquisición llega al Reino de Castilla y para 1483 llega al Reino de Aragón. Entonces, estamos hablando que hay una instauración de la Santa Inquisición en prácticamente todo el territorio español y bueno, no llega, sino más bien los reyes católicos piden al Papa que se establezca la Santa Inquisición en sus reinos, ¿no? Una consecuencia de que la Santa Inquisición se establezca en estos reinos es la expulsión de los judíos sefardíes en 1492. Entonces vamos a ver que la fecha de 1492 es crucial y es el parteaguas no solamente de la historia de España, sino de la historia del mundo, ¿no? Entonces, y bueno, aquí como un dato curioso, es cuando curioso gastronómico, es cuando en estos momentos, en 1492, por esos años, bueno, también después, es que el cerdo comienza a ser el platillo central de la gastronomía española. ¿Y por qué? Pues porque la gran mayoría de los judíos, bueno, que según eran conversos, siempre decían, no, sí, nosotros comemos cerdo, ¿no? Entonces, el comer cerdo era un indicativo que no eras judío y entonces, pues, no ibas a ser expulsado de España. Entonces, bueno, eso fue un dato cultural gastronómico. Entonces, tenemos algunos otros datos importantes. En 1492 logran los reyes católicos la conquista del Reino de Granada. Y para 1494 vamos a ver uno de los tratados más importantes, el Tratado de Tordesillas, que divide al mundo. Y este Tratado de Tordesillas es hecho por el Papa Alejandro VI. Déjenme ver mis notas. Y bueno, en este tratado es cuando se divide al mundo y se le otorga a la reina Isabel todo el poderío del Nuevo Mundo, que sería todo el poderío de ultramar, ¿no? de todo su imperio. Y también se le divide el mundo, bueno, se le reparte una parte del mundo a el Reino de Portugal, ¿no? Y bueno, ¿quién toma esta decisión? Quien toma la decisión es la Iglesia Católica. Entonces vemos justamente el poder que está retomando o tomando más bien la Iglesia Católica, ¿no? Y cómo es que la Iglesia Católica toma este tipo de decisiones
con respecto al mundo. Entonces, bueno, aquí solo es para reafirmar esto que les decía hace un momento, que era la expansión del cristianismo. Para 1512 se anexa el reino de Navarra a lo que ya es España, ¿no? Para ese momento lo que ya sería España. Luego, para 1545 aproximadamente, aunque vamos a tener otro concilio, que es el Concilio de Trento, y este concilio también es importante, y es el que le va a otorgar poder absoluto a la Iglesia Católica. Y con este poder absoluto se reafirma este proceso de cristianización que comienza en 1492. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en 1545? Vamos a recordar también un poco. Hay una reestructuración. Dentro de la misma iglesia. Vamos a recordar a Lutero, a Martín Lutero, que hace una reforma de la iglesia. Entonces viene todo un cisma en la iglesia, y es cuando se divide también Europa entre la Europa protestante y la iglesia y la Europa católica, ¿no? Entonces, la iglesia católica tiene que hacer un movimiento importante en esto, y lo hace a través del Concilio de Trento con algo que se le llamó la contrarreforma, ¿no? Y con la contrarreforma, repito, se va a otorgar el poder absoluto a la Iglesia Católica, y también el Concilio de Trento y, bueno, la Contrarreforma lo que va a dar es, va a ayudar, que era algo que Gerardo y yo platicábamos un poco, ¿no? Que por qué cuál fue la diferencia, ¿no? Entre que los ingleses llegan a la América anglosajona y matan prácticamente a todos los habitantes, mientras que los españoles llegan a esta región de América y no los matan a todos, ¿no? ¿Cuáles eran los motivos, ¿no? Entonces yo le decía que uno de los motivos era justamente el de la Contrarreforma, un motivo plenamente religioso, pues porque la Iglesia Católica había perdido mucho poder en Europa y necesitaba restablecer ese poder, ¿no? Entonces el Concilio de Trento es lo que le da este poder. Bien, y también algo muy importante que quizás algunos dirán, bueno, y eso, ¿qué tiene que ver, no? Para 1492 sale editado, y bueno, aquí ya estamos hablando de edición, ya de publicación de libros, que también eso es como bien importante, la primera gramática, que es hecha por Antonio de Nebrija. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque el simbolismo de que se edite una gramática del castellano está imponiendo a esta lengua como la única lengua dentro del reino de Castilla, que después se llamará España, ¿no? Entonces esto es como bien importante, porque por muchos años las lenguas en las cuales se podía producir algún pensamiento, algún conocimiento académico, eran el español y el portugués, ¿no? Ya después, como veremos más adelante, toman fuerza otras lenguas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también un proceso de dominación del castellano. Entonces es cuando se dejan de hablar otras lenguas también romances dentro del territorio español. Y bueno, nada más como un dato también cultural, en 1713 es la fundación de la Real Academia de la Lengua Española, que ahorita está siendo muy cuestionada por esta decolonialidad, y de que nos está diciendo, bueno, ¿y por qué tenemos que seguir todavía las reglas de España en cuanto a cómo debemos utilizar nuestra lengua, ¿no? Cómo debemos expresar nuestros pensamientos? Eso es lo que no, se está rechazando, ya hay un movimiento de rechazo de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no?
Entonces, este dato era como interesante porque también pertenece a esto que llamamos decolonialidad. Y bueno, no sé, Jesús, si tú te acuerdas cuando estudiábamos letras, pues que en la escuela nos decían esto, ¿no? Así como, wow, lo máximo, fue fascinante que en 1492 se publicara esta primera gramática del español y pues uno así como alumno decía, pues sí, fascinante, pero no estábamos como conscientes justo de estos procesos, ¿no? Exacto. Sí, cuando éramos estudiantes, pues esta primera gramática, pues era un gran salto, ¿no? Porque marcaba cómo el hombre se iba a empezar a comunicar en esta lengua española. Sin embargo, nos olvidábamos que había un trasfondo que marcaba violencia, que marcaba un peligro. Y pues prácticamente como, no sé si fue en una clase, usted nos dijo que era prácticamente matar la tradición del pueblo dominado. Entonces, sin embargo, pues... Sí. Creo que ya te estamos perdiendo, Jesús. No. ¿No? Ya, a ver, creo que ya otra vez estás por ahí. Ok. Entonces, esta parte de la lengua, ¿no? El hecho de que se implanta una lengua, porque se hace a partir de violencia, a partir de fuerte, que un pueblo dominó, implica pues ya no respetar la tradición, ya no respetar la cultura de lo que está detrás. Es cuando nos damos cuenta entonces que esta primera gramática, pues en realidad está marcando la punta de la lanza de lo que implicaría la dominación, y si lo queremos ver así, epistémica. Claro. Hacia pueblos. Es una dominación de pensamiento y es algo que uno de los grandes teóricos de la decolonialidad, Grossfogel, y que también lo veíamos en la primera sesión, era el epistemicidio, ¿no? Entonces, cómo la publicación de esta gramática representa un epistemicidio, porque se va a dominar el pensamiento, la forma de expresarse de toda una región, ¿no? Llamada España, o que después se le impuso como España, ¿no? Entonces, bueno, por eso era como importante hablar de este tema. Y entonces, todos estos puntos que yo estoy diciendo van a dar, le van a dar, no sé, digamos que son como las piedras que van a ir construyendo este sistema mundo, ¿no? Entonces, no sé si podamos regresar a la presentación. Ya estamos. ¿Sí va? Ya. Ok. Entonces, sigamos. Y bueno, ahí le estaba leyendo lo que decía Ale, ¿no? De que por eso impusieron una religión y por eso impusieron una lengua. Efectivamente, Ale, por esto que estamos comentando ahorita, ¿no? Entonces, para estas fechas, España apenas se está consolidando como una nación, ¿no? Para 1492, cuando España tiene en las manos ya un gran imperio, ¿no? Pero apenas se está formando como una nación, ¿no? Yo creo que es importante decir que España dependía económicamente de Francia. Entonces, apenas está dando sus pasos como nación y ya es una nación dependiente económicamente, repito, de Francia. ¿Por qué? Porque España apenas está saliendo del medievo y va a tener prácticas comerciales, por lo tanto, medievales, ¿no? Cuando otros países ya están viviendo con una reforma religiosa, la reforma con la iglesia luterana, después la iglesia calvinista, y ya están viviendo con esto que nosotros llamamos renacimiento, que también en el sistema educativo nos ponen el renacimiento como el gran avance del ser humano, ¿no? Pero el Renacimiento tiene su historia oscura y bastante fuerte y triste en este proceso de consolidación de un sistema mundo, ¿no? Que hablaremos en la próxima sesión, ¿no? Entonces volvemos a 1492. Ya hicimos un recuento de
cuál es la posición que tiene España en este momento, en 1492, y en las imágenes vemos a dos protagonistas importantes de este año, 1492. Arriba tenemos a Cristóbal Colón, que por cierto, pues está sufriendo ahorita, pues también como un juicio mundial en cuanto a su posición, ¿no? Y en este juicio, llamémosle juicio mundial, pues están derribando esculturas de Colón. Lo que sucedió, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que se pintó no solo a Colón, sino a una escultura de Isabel de Castilla. Y bueno, entonces, porque está existiendo una reestructuración del pensamiento y podemos decir que hay ya un avance de un pensamiento crítico en cuanto a esto de la decolonialidad y que no es no es otra cosa más que una manera diferente de ver el mundo, ¿no? Y bueno, en la imagen de abajo está Américo Vespucio, y ahorita vamos a explicar por qué es importante tener a estos dos personajes presentes para 1492, ¿no? Y aquí pues nos tenemos que preguntar si efectivamente se descubrió América. ¿Qué fue lo que se descubrió? ¿Se descubrió América? Y pues bueno, vamos a empezar a dar algunos datos que bueno, en realidad Cristóbal Colón no descubrió América. Es decir, cuando él llega a esta tierra, pues él cree firmemente, ¿no?, que llegó a Asia, ¿no? Él nunca afirma en sus documentos haber llegado a América. Esto es como bien importante, ¿no? Y en los 4 viajes que él hace, de ida y vuelta, él siempre viaja con la creencia de estar en Asia, ¿no? Repito, esto es como muy importante. Entonces, aquí lo que un autor que es Edmundo O'Gorman nos aclara es que él cree firmemente haber llegado, pero nunca demuestra si llegó a Asia, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice este autor, Edmundo O'Gorman, es que lo que tendríamos que entonces reconocerle toda la valentía de haber hecho estos viajes, ¿no? Y de intentar conectar, como lo dije hace un momento, Europa con la India, ¿no? O sea, finalmente fue un hombre valiente que se aventuró en el mar en tratar de conectar a Europa y la India de manera más rápida, pero no nos quitemos de la cabeza que el objetivo no era un intercambio cultural, el objetivo no era pues saber qué hay, con qué nos encontramos, a quién conocemos, sino que el objetivo siempre fue comercio. Esto es bien importante que no nos lo quitemos de la cabeza, ¿no? Y bueno, Américo Vespucio, él plantea que en realidad no es Asia, sino es una entidad geográfica desconocida, que entonces tendríamos que dejar de llamarle Asia y tendríamos que llamarle un nuevo mundo, ¿no? Y bueno, aquí vemos el mapa, que de hecho es el mapa que nos ha estado acompañando a lo largo de toda esta presentación, que es un mapa que hace Martin Waldseemüller, que también es un cosmógrafo y cartógrafo alemán, y es el primer mapa que vamos a tener de ya del mundo, ¿no? Podemos decir que es prácticamente el primer mapa mundi, y es justamente este personaje, este cosmógrafo alemán, Martin Waldseemüller, quien propone darle el nombre de América en honor a Américo Vespucio, porque finalmente Américo Vespucio fue quien se dio cuenta que era un nuevo territorio, ¿no? Y entonces tenemos que en 1507 este personaje, Waldseemüller, edita el Universalis Cosmography, y es ahí donde aparece por primera vez la palabra América,
Y es por eso que Edmund O'Gorman dice, bueno, pues en realidad Cristóbal Colón no descubrió América porque para 1492 la idea de América no existía. La idea de América existió hasta 1507 y fue una invención de Waldseemüller, ¿no? Esto es como bien importante. Y entonces aquí también es como bien fuerte, pues darte cuenta o darnos cuenta que cómo tergiversa la historia, ¿no? ¿Y quién tergiversa esta historia? Pues finalmente todo esto, un sistema académico que está respondiendo a un sistema eurocéntrico, ¿no? Entonces es como, y bueno, aquí, es que tengo muchas ideas en la cabeza, aquí tendríamos también que cuestionar a la propia historia como disciplina. ¿Por qué vamos a cuestionar a la historia como disciplina? Pues porque entonces también diríamos que la historia tiene un grado de ficción muy grande, como lo tiene la literatura, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a acercar a este tipo de textos, a este tipo de documentos, ¿no? Entonces es como muy interesante esto. No sé, Jesús, ¿tú cómo vayas con toda esta información? Sí, es completamente un repensar todas las disciplinas que a lo largo de nuestra educación pues se nos ha metido, ¿no? Esta cuestión de pensar que la historia contiene datos exactos, datos concretos e incluso fiables para poder estructurar el pensamiento, en este caso de los habitantes o de la población, pues está muy canijo, ¿no? Porque ahora con las propuestas y con todo este boom tecnológico que hemos tenido, el acceso a la comunicación, a la información y todo, pues vamos descubriendo, vamos empezando a ver que la historia en realidad está más llena de huecos que nada, ¿no? Y que en realidad todo lo que creíamos sólido dentro de toda nuestra estructura educativa, pues en realidad carece también de una objetividad, que claro, ya nos ponemos a pensar desde ahorita, pero pues imagínense si eso se lo damos a los niños, ¿no? Y van creciendo así. Pero es que tendríamos que hacerlo, ¿no? Para repensarnos como nación, para repensarnos como latinoamericanos, ¿no? Entonces, en este repensarnos, pues por lo tanto va a haber una reestructuración de quiénes somos, ¿no? Que finalmente también este es uno de los objetivos de la decolonialidad, ¿no? Cuestionarnos quiénes somos, incluso quiénes somos como individuos, ¿no? Y por lo tanto, quiénes somos como ciudadanos, quiénes somos como latinoamericanos, como decía una investigadora. Entonces, quizás en este repensarnos, ya no nos vamos a organizar en países, ya no nos vamos a organizar en estados, ¿no? Nos vamos a organizar de otra manera. ¿Por qué? Porque esta idea de construirnos en países, de construirnos en estados-nación, finalmente es una idea colonial, ¿no? Entonces, quizás nos vamos a organizar de otra manera y quizás podamos funcionar mejor, ¿no? Ok, Así bueno, es. entonces vamos a ver con qué más nos encontramos, ¿no? Entonces, ya para estas fechas, lo que hace España es un proceso de apoderamiento de la tierra, ¿no? Y nos vamos a encontrar con una organización cultural del mundo, más allá de una cuestión geográfica, de ir encontrando este nuevo mundo, ¿no? Geográficamente hablando, lo que vamos a ver es una organización cultural del mundo donde Europa es el centro y, como yo les decía hace un momento, es la única dotada de una verdadera significación, ¿no? Y esta idea de que Europa es la única dotada de una verdadera significación es una idea apoyada por el cristianismo. Entonces aquí volvemos con el cristianismo, ¿no? Y Europa es vista como el paradigma, que también es lo que decía hace un momento, y lo sigue siendo. Es decir, seguimos diciendo pues que, no sé, y yo
quizás, bueno, no quizás, también lo dije en un momento, ¿no? Pues vivir en Europa sería lo mejor, y seguimos volteando a ver a Europa como si fuera lo máximo, ¿no? Y también lo que replantea o lo que pretende los estudios decoloniales es ver a Europa como una región más del mundo, no como el centro del mundo, ¿no? Y entonces, no nos hemos concebido como nosotros, que es lo que te comentaba y Jesús hace un momento, y bueno, obvio, les comenta a todos, ¿no? No nos hemos concebido como nosotros, no nos hemos terminado de construir y de creernos, ¿no? Porque fuimos inventados con una perspectiva inferior y seguimos creyéndonos inferiores en este sistema mundo, ¿no? Entonces, yo espero que más o menos vayamos teniendo como una idea a qué nos referimos cuando hablamos del sistema mundo. Y sí, bueno, vamos a tener esto, una consolidación del sistema mundo moderno. Ahora, también dentro de los estudios decoloniales, pues va a haber como algunos cuestionamientos incluso de conceptos, ¿no? Por aquí es Immanuel Wallenstein, es quien propone este concepto de sistema mundo moderno, y Walter Mignolo hace un replanteamiento de este concepto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante aquí acotar que este concepto de sistema mundo moderno lo estoy tomando de Immanuel Wallenstein, ¿no? Y al consolidarse este sistema mundo moderno, lo que también se va a consolidar es una economía mundial capitalista. Es por esto que yo les decía que no perdiéramos de vista que el objetivo que tenía Colón, o más bien los reyes que apoyaron a Colón, fue de comercio. Entonces, lo que vamos a ver lo que sucede en 1492 es una consolidación del capitalismo. Incluso por aquí algunos estudiosos hablan que para 1492 se vive la primera globalización, ¿no? Porque va a estar el mundo conectado, todo el mundo va a estar conectado ya en 1492. Y entonces es importante hacer un análisis del sistema mundo para comprender la realidad histórica, que es justo lo que comentábamos ahorita, Jesús. Tenemos que comprender la realidad histórica y dar luz a cambios sociales, ¿no? Porque si seguimos creyendo esta historia que nos plantearon en la escuela, pues nunca van a existir estos cambios sociales, ¿no? Entonces es bien significativo el que se estén tirando las esculturas de Colón, ¿no? Porque se está tirando, por lo tanto, todo este pensamiento colonial y se está repensando esta invención a la que fuimos sometidos en América, ¿no? Y entonces, pues tenemos que pensar esta pregunta, ¿no? Reflexionar esta pregunta de cómo hemos llegado a pensar el mundo, cómo nos hemos llegado a pensar insertos en este mundo. Y vamos a ver que pues la respuesta no es tan satisfactoria, tan positiva, ¿no? Ok, bueno, entonces, no sé, ¿te parece si vemos qué comentan por acá? Porque ya están llegando así como comentarios interesantes. Jesús. Creo que Jesús se quedó ahí congelado. Bueno, entonces, Ale nos pregunta, entonces, al final, ¿quién está controlando lo que aprendemos y por qué se siguen defendiendo las historias que realmente nos identifican como un país independiente? Porque, bueno, Ale,
porque en esta invención, pues nosotros como latinoamericanos jugamos un papel importante, ¿no? Y ahorita voy a explicar qué es ese papel, pero podemos ir adelantando que estamos jugando el papel de ser periferia, ¿no? Eduardo Galeano, en el libro de Las venas abiertas de América Latina, hace una afirmación como muy fuerte, que es: América Latina se inventó para ser la sirvienta de Europa. Entonces, obviamente, no le conviene a todo este sistema económico que ha devenido en el neoliberalismo, no le conviene que nos repensemos, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Es por eso. Entonces, luego dice, si tienes algún comentario. No, simplemente, pues esta especie de tenernos siempre, pues, dominados, ¿no? Incluso la cultura occidental siempre se ha, pues, caracterizado por eso, una dominación constante a nivel epistémico, a nivel cognitivo. Entonces, y sucede de una forma, pues, tan ligera que ni siquiera nos damos cuenta de que se van metiendo en nuestro consciente, ¿no? Y hasta empezar a formular estructuras de pensamiento donde pensemos a Europa como la máxima autoridad en todo. Y yo creo que, como usted lo dice, hay que repensar, en este caso, nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra decolonidad. Entonces sí, tenemos que repensarnos y tenemos que leer esta historia y analizar este sistema mundo Ale para justamente ser independientes, ¿no? Y entonces es un poco lo que uno se preguntaría, bueno, acaba de pasar según no sé qué aniversario de la independencia, y entonces uno se pregunta, ¿en realidad somos independientes, no? Hay muchas empresas españolas que están controlando la economía mexicana, ¿no? Bueno, solamente mencionar por ahí un banco rojo, ¿no? Entonces, la economía mexicana sigue bueno, depende de muchas empresas españolas, aunque bueno, la historia nos indica que en realidad España era la que dependía de todo lo que sucedía económicamente hablando en sus colonias, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Argelia nos pregunta si la bula papal intercaetaria representa al eurocentrismo apoyado en la religión. Definitivamente Argelia, ¿no? Definitivamente este sistema mundo, esta creación de este sistema mundo está apoyado y cimentado por el catolicismo, ¿no? Porque lo que se pretende es una cristianización de todo el mundo. Entonces, ese es el objetivo. Sí, Jesús. Sí, cosa muy curiosa, porque en el año 280 el cristianismo apuesta por esta nueva vertiente hacia el catolicismo, ¿no? Que le da el poder, o mejor dicho, la voluntad para poder cristianizar a las religiones paganas. Sin embargo, hasta llegado el siglo, me parece que 12, principios del 13, en realidad la Iglesia Católica, ya con el poder que le otorgó el cristianismo, ahora va a paganizar al cristianismo. Entonces, ahí también hay que entender que catolicismo y cristianismo son dos mundos completamente distintos y que incluso hasta hoy en día siguen peleados y siguen como en esta descalificación constante. Entonces sí, quien va a tomar fuerza pues es la Iglesia Católica. Entonces, como bien apuntala Jesús, pues lo que tenemos que hacer, lo que se pretende es una catolización del mundo, ¿no? Más que una cristianización. Sí, tienes toda la razón, Jesús. Entonces, sí, bueno, sí, Ale, tenemos toda la capacidad, pero siempre nos sentimos en una desventaja con respecto a Europa, ¿no? De cualquier ámbito deportivo, y siempre decimos, bueno, pues sí, es Europa, ¿qué esperabas? Es como, en este tipo de expresiones es reafirmar pues, ¿qué esperabas? Nosotros somos inferiores, ¿no? Porque así nos inventaron. Eso es lo interesante.
Y bueno, aquí Luz también nos dice algo. Incluso las representaciones geográficas de la Tierra se dibujan países con más capital, más grandes, respecto a los países con menos capital, ¿no? Y justo son los países que históricamente han conquistado a otros, los que aparecen con un mayor tamaño, ¿no? Me parece tremendo que incluso en tales representaciones se siga haciendo de un modo colonialista. Efectivamente, cuando nosotros vemos un mapa mundi, el centro es Europa, nuestra mirada va directo a Europa, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos un mapa estructurado de otra manera, nuestro primer pensamiento es decir, ese mapa está mal. Y eso es como lamentable, ¿no? Y sí, y tienes toda la razón, Luz, y a mí me encanta un mapa surrealista. Voy a ver si lo puedo anexar rápidamente a la presentación. Y que sí, cuando nosotros vemos este mapa, inmediatamente nuestro pensamiento está mal, ¿no? Incluso por ahí existen los mapas sureados, ¿no? No sé si los conocen. Los mapas sureados es justo que vamos a ver el mundo de lo que sería de norte a sur, ¿no? Porque generalmente es de sur a norte. Eso también es como bien significativo, ¿no? Sí. Exacto. Y es ahí, bueno, no le prestamos mucha atención precisamente porque estamos a esto de la dominación, ¿no? Sin embargo, el orden de los elementos dentro de una imagen son muy importantes, puesto que lo primero que capta nuestra mente, nuestros ojos, es la parte derecha de cualquier imagen, ya seas zurdo, ya seas diestro, siempre es lo primero que vas a captar. Y el hecho de que en el mapamundi siempre aparezca Europa a la derecha, enorme, y nuestros ojos vayan enfocados hacia ello, ya está ahí la dominación, ¿no? Cognitiva. Y eso es como bien lamentable, ¿no? Entonces tenemos ya, digamos, como una construcción deformada del mundo, incluso geográficamente hablando. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con esto del pensamiento de colonialismo. Súper rápido buscando esto que se conoce como los mapas sureados. Integrándolos a la presentación. Que se me fue ese punto que era como bien importante. Entonces, por ahí, Antonio Anchi tiene una pregunta, ¿no? Un comentario, bueno, esta es la lectura que haríamos de este lado del mundo, fuimos dominados. Pero ustedes no creen que algunos españoles llegaron a este nuevo continente creyendo hacer el bien, no creen que llegaron creyendo humanizar y civilizar a esta gente. Es decir, ¿cuál sería algo así como el grado de maldad de los europeos? Yo creo que tu misma pregunta, Gerardo, es una pregunta como que donde sí se ve un trasfondo colonial, ¿no? Porque estás diciendo que entonces el bien incluye la civilización a esta gente, ¿no? Y sí, en realidad los españoles, muchos españoles llegaron creyendo humanizar. Entonces, al momento de decir, voy a humanizar a esta gente, lo que viene implícito es decir que no son humanos, entonces los voy a humanizar. Los voy a humanizar desde mi perspectiva europea, ¿no? Porque yo soy el modelo a seguir de lo que es un humano. Y voy a civilizar a esta gente porque está incivilizada, porque yo soy el ejemplo de civilización. Entonces, sí, pues seguramente llegaron con esas buenas intenciones, pero no eran tan buenas, porque entonces está implícito este no es humano y este no es civilizado, pero no lo es desde mi perspectiva, ¿no? Y pues no,
no sé si hablar de maldad, ¿no? Porque no estaríamos hablando de una maldad, ¿no? Sino que estamos hablando, pues, de un diseño del mundo, ¿no? Y en este diseño del mundo, pues, pues, va a haber pérdidas, ¿no? Incluso, por ahí se dice que el capitalismo se construyó con la sangre de los dominados, ¿no? Con la sangre de los africanos, con la sangre de los indígenas latinoamericanos. Em, y bueno, por ejemplo, toda la riqueza que tiene Inglaterra es gracias al esclavismo, ¿no? Y siempre con esta bandera de civilizar a la gente, ¿no? Y de humanizar a la gente, que ahorita vamos a ver también algo que platicábamos, Gerardo, ¿no? La vez pasada, de cómo era, por qué este cambio, ¿no? En Norteamérica, pues los mataron a todos, acá no nos mataron a todos. ¿Por qué en África sí hubo todo un proceso de esclavismo y no acá? ¿No? Porque sí también hubo un cambio, hubo una manera diferente de visualizar América. Aunque nos inventaron dominados y nos inventaron inferiores, eh, hubo una manera diferente de visualizarnos, ¿no? Efectivamente, Ale, porque llegan creyendo que solo ellos tienen la razón, ¿no? Eh, realmente no dan una apertura al diálogo, no dieron oportunidad ni siquiera a mostrar conocimientos, tecnología, cultura desarrollada en el continente, ¿no? Entonces, quien empieza a valorar y a tratar de conocer esta cultura, pues es Sagún, ¿no? Pero antes de Sagún sí hay una completa destrucción, ¿no? Em, y sí, bueno, también Luz dice un poco bueno, apoya como esta idea. Más bien los conquistadores llegaron con ideas etnocéntricas porque así fueron educados, en torno a eso se construyó toda su cultura, ¿no? Entonces no es tanto así como por maldad, sino porque, bueno, también hubo esta concepción del mundo, que tampoco fueron tan buenos, ¿no? O sea, si nosotros vemos la historia del esclavismo, pues no es una historia positiva en lo absoluto, ¿no? Entonces no sé si podemos seguir con la presentación. Ya, no sé si estamos. Sí, ya. Entonces, ay, perdón. América Latina fue inventada como inferior, que bueno, ya lo hemos estado comentando en todo este tiempo, y en ese error nos quedamos, ¿no? Un poco haciendo paráfrasis a Gabino Palomares, ¿no? Y lo que yo les decía, África no fue vista como una extensión de Europa, fue vista como lo otro diferente. Asia no fue vista como una extensión de Europa, sino fue vista como lo otro diferente. América Latina sí fue vista como una extensión de Europa. Es por eso que cuando nosotros hablamos del mundo judío-cristiano o de una cultura occidental, América Latina es parte de esa cultura judío-cristiana o de esa cultura occidental, mientras que Asia no lo es y mientras que África no lo es, ¿no? Porque nosotros fuimos concebidos como inferiores, pero como una extensión de Europa. Entonces, esto obviamente va a cambiar mucho la manera en la que fuimos tratados, ¿no? No fuimos tratados muy bien, pero no hubo una destrucción total, ¿no? De las culturas, también un poco como lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Y bueno, fuimos concebidos en una primera instancia como abastecedores de materia prima, ¿no? Después, con el paso de los años, como una economía de exportación, después como una economía periférica y ahora lo que se conoce como una economía de enclave. Y esto es para que funcione el mundo, retomando un poco la pregunta que tenía Ale, para que funcione el mundo, pues alguien debe cumplir con ciertas tareas, ¿no? De abastecer de materia prima. Ah, pues América Latina. Alguien tiene que cumplir como una economía periférica. Ah, pues América Latina, bueno, también África y Asia, etcétera, ¿no? Alguien tiene que cumplir como una economía de enclave. Ah, pues América Latina. Entonces, por eso no es conveniente que
exista este tipo de reestructuraciones de pensamiento dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque se va a romper el sistema, ¿no? Ya no va a funcionar este sistema mundo. Eso es como bien importante, ¿no? Y bueno, esta visión del mundo que es lo que hemos estado hablando durante estos minutos, pues no es otra cosa más que la expansión del capitalismo, ¿no? Y bueno, el poderío de ultramar, el poderío de España y el poderío de Portugal cae en el siglo XVIII y entran a escena primero 3 países importantes que son Inglaterra, Francia, Holanda y un poco más adelante Alemania. Y al entrar a la escena económica, entran con toda la fuerza, derrumban a estos grandes monstruos de ultramar, que son España y Portugal, los hacen más dependientes y ellos van a controlar toda la economía y van a irse agenciando de nuevos territorios, ¿no? Pero el sistema mundo continúa, que es la expansión del capitalismo. Entonces, cambia un poco como de protagonistas, ¿no? Y ahora, en la manera de pensar y los idiomas en los cuales se va a crear el conocimiento, pues es el inglés, el francés y el alemán, ¿no? Entonces, nosotros simple y sencillamente veamos cuál es la lengua que nos enseñan en la escuela, inglés, ¿no? Porque es la lengua con la que te vas a comunicar en el mundo, ¿no? Y todos pues queremos estudiar francés porque se escucha bonito, ¿no? Y el alemán pues porque es fuerte y porque Alemania es el centro de Europa, ¿no? No sé, y a nadie se le ocurre estudiar, bueno, ahorita ya muchas personas están estudiando chino, porque aquí viene ahora con el poderío de China, viene una reestructuración del mundo importante y hay que estar atentos, ¿no? Mm, em, a nadie se le ocurre estudiar, no sé, huichol, ¿no? Porque aparentemente es una lengua en la cual no podemos pensar, o no se puede pensar, no se puede crear conocimiento. Y ahorita me estoy acordando, y no sé si seguramente lo han visto, eh, mm, un video que está circulando en internet de 2 jóvenes españoles que están haciendo una crítica sobre las votaciones en Bolivia. Y no sé, y es como bien fuerte, ¿no? Porque estos jóvenes españoles están diciendo que las personas que hablan aymara, que es una de las lenguas oficiales de Bolivia, no están capacitadas para votar, porque no saben leer y no saben escribir y no saben hablar español. Entonces, ¿cómo es posible que les hayan dado la oportunidad de votar? Entonces, este video es muy lamentable y es muy lamentable que, por ejemplo, los españoles siguen creyendo que la lengua más importante es el español, ¿no? Y que en una lengua indígena, como es el aymara, entonces no se puede pensar. Entonces, estamos viendo cómo todavía se cree en una dominación del lenguaje, que es la conexión que teníamos un poco con esta gramática de Antonio de Nebrija, ¿no? Y bueno, entonces hasta aquí vamos, ¿no? Mm, mm, mm. A ver, aquí dice. Exacto, Ale. Aprendemos idiomas extranjeros porque creemos que el crecimiento será hacia afuera de nuestra cultura y no hacia adentro, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Porque en algún momento te tienes que ir a Europa porque aquí no hay oportunidades, ¿no? Eh, y bueno, o sea, lamentablemente sí, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear estas oportunidades, ¿no? A partir de este pensamiento decolonial, ¿no? No sé, Jesús. Es que sí, Jesús. Sí, e incluso cambiar las estructuras pues educativas, ¿no? Y sobre todo a nivel universitario,
donde en muchas licenciaturas pues se exige el manejo de una segunda lengua, y estas segundas lenguas generalmente son inglés, francés, alemán, ahorita han estado agregando chino y yo. Sin embargo, pocas son aquellas que aceptan, por ejemplo, el náhuatl, el mazahua como una lengua, ¿no? Incluso caíamos en esta primera sesión de que erróneamente los llamaban dialectos todavía. Entonces, yo creo que es importante que si queremos empezar con un pensamiento decolonial, tendríamos que también cambiar la estructura educativa, ¿verdad? Definitivamente tenemos que cambiar la estructura educativa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando en las escuelas, ¿no? Ahora que en la universidad, pues en algún momento la segunda lengua sí se tomaba en cuenta en la facultad, en la licenciatura en letras, sí se tomaba como segunda lengua el náhuatl, el mazahua, el otomí, pero ya no, Jesús. Se quitaron las lenguas indígenas. Y ahora solo es el inglés o el francés. Y eso es muy lamentable, porque era la única licenciatura en toda la universidad que aceptaba lenguas indígenas como segunda lengua, y ya se quitó. Lamentablemente se quitó, ¿no? Y el CELE está un poco en proceso de quitar el náhuatl. Entonces, tenemos que hacer como ejercer presión, ¿no? En este aspecto. Exacto. Muy lamentable. Lamentable. Bueno, no sé, casi ya cerramos la presentación, entonces no sé si podemos regresar a ella. Ya estamos, gracias. Y bueno, ya rápidamente encontré estos mapas de lo que hablábamos hace un momento. El mapa de arriba es lo que se conoce como mapa sureado, es decir, es otra manera de visualizar, ¿no? El mundo, ¿no? Porque finalmente el mapa es una representación del mundo y cómo visualizamos este mundo. Entonces, si nosotros vemos este mapa, pues naturalmente que vamos a decir que no es correcto, ¿no? Porque lo que vamos a ver en el sur es Florida, y lo que vamos a ver en el norte, no sé si aquí alcanzan a percibir, pues es México. Esto sería la península de Yucatán, aquí estaría Cuba, es la península de Florida, y aquí Centroamérica, ¿no? Y pues bueno, en realidad este mapa sureado llega hasta aquí. Entonces, pues también aquí pues vienen estos juegos de palabras, los de abajo vamos a reconstruir lo que está arriba, etcétera, ¿no? Y luego, pues aquí les muestro este mapa que les decía que me gusta mucho, que es un mapa que hicieron los surrealistas, y que igual cuando lo vemos, pues está mal, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al ver al centro el océano Atlántico y lo que nos decía Jesús, a la derecha Europa, y no, aquí está Alaska y, por ejemplo, prácticamente Estados Unidos no existe, México y, bueno, América Latina, bueno, perdón, se me fue, Sudamérica, ay, ¿cómo se me puede ir esto? Es muy, muy chiquito, África es muy chiquito y Rusia es así enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, también esta es una concepción del mundo surrealista, ¿no? Y vemos pues aquí China, Rusia, y aquí vemos un país, una región del mundo inexistente, pero bueno, también es una propuesta del mundo, ¿no? De una manera de concebir el mundo. Y bueno, aquí pues bueno, por obvias razones sabemos que un sector importante de los surrealistas eran de tendencia comunista, de tendencia socialista, y bueno, pues por obvias razones iban a destacar a Rusia, ¿no? Y pues creo que se me fue por ahí se me fue una diapositiva, pero bueno, en esta diapositiva, bueno, ya que estamos acá, estos son los libros en los cuales me basé para hacer esta presentación, esta sesión: Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano; Historias locales, diseños globales, de Walter Mignolo; La invención de América, de Eduardo O'Gorman; La herencia colonial de América Latina, de Barbara Stein; y El análisis de sistemas mundos, de Immanuel Wallenstein, ¿no?
Entonces, pues creo que es importante tener como estas referencias bibliográficas para que podamos ir acercándonos al sistema mundo. Y bueno, esta diapositiva que se perdió ahí en el mundo, pues se refiere a, a este proceso de cristianización del cual hablábamos hace un momento, ¿no? Y que Jesús, pues bueno, nos hacía la acotación que lo más adecuado sería hablar de un proceso de catolización del mundo, ¿no? Y este proceso, después, cuando el mundo se convierte en algo secular, a este mismo proceso se le va a cambiar el nombre por un proceso de civilización, ¿no? Del cual hablaba hace un momento Gerardo, y después se le va a llamar un proceso de modernidad. Pero todos estos procesos, y luego también viene un proceso de razonamiento, ¿no? De crear un conocimiento científico. Y que también es una fecha como bien importante que no tenemos que olvidar, que es 1789, que es la Revolución Francesa, y cómo esta revolución lo que va a marcar, pues es también un cambio en el pensamiento, ¿no? Y en la construcción del conocimiento, que aquel conocimiento que no pase por un proceso científico, por el método científico, por lo tanto no es conocimiento. Entonces, con esto se confirma esto que estábamos hablando del epistemicidio, y entonces muchos conocimientos del mundo van a quedar enterrados, olvidados, y bueno, de esto justo se trata la colonialidad, ¿no? La colonialidad va a estar subyacente ya sea en un proceso de cristianización, catolización, civilización y modernidad, ¿no? Ahí debajo de estos tres procesos está la colonialidad, y que es justamente el tema que vamos a abordar el próximo miércoles, ¿no? Y bueno, sí, geopolítica, Alex, eso sería, ¿no? Usted, Jesús. Pues bien, maestra. Agradecemos por esta charla tan nutrida que nos ha entregado el día de hoy. Ya como lo contó, el 28 de octubre va a estar dialogando en su cuarta sesión sobre la colonialidad, que ya nos adelantó algo y hasta donde puedo ver más, pero con todo, porque ya nos vamos acercando a ese sentimiento de colonial del cual usted pues viene siendo una gran, pues, un gran estandarte ahorita, ¿no? En este coloquio. Entonces, pues, no sé si quiere apuntar algo más. Nada. Pues no, creo que hemos estado así como dialogando muy bien, pues con Ale, con Argelia, con Alex, ¿no? Y pues esperarlos, ¿no? Esperar que nos escuchen, que nos acompañen el próximo miércoles para hablar de colonialidad. Y las últimas dos sesiones hablaríamos de decolonialidad, ¿no? Entonces sí era importante hacer como este proceso para poder comprender de qué van los estudios decoloniales, ¿no? O de qué va el pensamiento decolonial, o como lo menciona Enrique Dussel, de un giro decolonial. Bueno, muchas gracias, Ale, por acompañarnos, por tus palabras. Y pues muchas gracias, Jesús, y agradecemos también al Ateneo, a Backstreet, ¿no? A BKS, y pues los esperamos el próximo miércoles. Así es, Bueno, el próximo buenas miércoles noches. 28 a las 8. A las 8.